De vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Encantado, buenas noches a todos. Los quiero invitar a ustedes en su casa y a ustedes aquí en la mesa a ver la siguiente nota. No es novedad que la salud en nuestro país esté en crisis, pero sí que un exministro de Estado de esa cartera enfrente una acusación constitucional. Eso es lo que evalúan diputados oficialistas contra el doctor Jaime Mañalich por su gestión en el gobierno de Sebastián Piñera y el gasto de 20.000 millones de pesos en la compra de 10 camas en clínicas privadas del país. No solo está la situación de la compra de camas críticas, también están los anuncios de hospitales que no tenían el respaldo financiero, una serie de obras que incluso la ministra tuvo que llevar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. El Ministerio de Salud presentó antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado, encargado de investigar los delitos que se puedan haber cometido contra el Estado. Hemos visto denuncias que muchas veces caen en datos completamente falsos, distorsionados, fuera de contexto, que lo único que buscan es tratar de generar una sensación de que la salud que entregó el presidente Piñera no fue la mejor, pero la salud que le entregó el presidente Piñera a la presidenta Bachelet es muchísimo mejor que la que recibió él. En paralelo, se constituyó la comisión investigadora convocada tras estallar los casos de los recintos de salud de Maipú y Puente Alto. Y hubo compromisos incumplidos, sueños de la ciudadanía que lamentablemente se dejaron en el aire, como la construcción de hospitales en distintas zonas de nuestro país. El alcalde Codina, y tengo documentos que lo prueban, sabe perfectamente que el hospital se va a construir en 2 etapas. El presidente Piñera inauguró 27 hospitales versus 8 que inauguró la presidenta Bachelet en su gobierno anterior, 65 consultorios versus 31 que inauguró en el periodo anterior. Pero Mañalich acusó que la comisión investigadora no lo ha convocado y declaró su disposición a asistir. La música no la pone Mañalich. Él ya no es autoridad y él, cuando la comisión estime que tenga que ir a declarar, lo hará con todos los antecedentes y todos los argumentos que la comisión determine. El exministro es un colega mío, nadie llega a ser ministro para hacerlo mal, todo el mundo tiene la mejor intención, pero encontramos algunos problemas serios que era importante mostrarlo porque si yo no lo hago también es una irresponsabilidad mía. Jaime Mañalich, uno escucha a los de un sector y a los del otro, y a un lado están todos los buenos, los inteligentes, los bien intencionados, y al otro lado los tontos, los flojos, los malintencionados y los frescos, como fuere. Y si lo mira al otro lado pasa lo inverso, entonces uno que está al medio se pierde, y el chileno que nos está escuchando en su casa, o a lo mejor en un campamento, o en una casa, o con ingresos familiares muy bajas, dice, yo no sé si era mejor el gobierno hace 2, hace 1, el pasado, el que está. Yo sigo yendo al hospital y me siguen atendiendo 12 horas después. Sigo teniendo mi guaguita con que es el nebulizador en la casa, con suerte, y me atienden en una camilla. Es decir, no se ha visto, y con gasto inmenso en educación, en salud los últimos años, con cambios en política, con concesiones y no con concesiones, pues dependiendo de este gobierno o el anterior, en fin, y más o menos el grueso público, los que pagan el pato siempre en la mala educación, en la mala salud, no ven un cambio diametralmente, o un cambio profundo en la atención a la salud pública en Chile. ¿Por dónde pasa esto entonces? Porque parece una discusión de la superélite y de los partidos y de las campañas futuras, pero no la educación, no la salud básica. Quiero aprovechar la oportunidad primero de hacer 2 cositas. La primera, saludar a nuestros hermanos argentinos que están en su día patrio, y muy particularmente al embajador, que es un médico, Ginés González, un gran salubrista, que es el embajador de Argentina en Chile, un gran amigo. Y en segundo lugar, saludar también al doctor Enrique París, que acaba de ganar por una amplísima mayoría nuevamente la presidencia del Colegio Médico, de la entidad de la cual, por supuesto, yo soy miembro y estoy afiliado. Respecto a la pregunta que usted me plantea, la respuesta no es simple porque evidentemente nosotros tenemos un aumento de las expectativas en salud y de las esperanzas de encontrar soluciones a problemas de salud que excede con creces el aumento de la infraestructura, el aumento de especialistas y el aumento de los gastos.
En parte los medios de comunicación contribuyen a dar esperanzas respecto a tratamientos nuevos y tecnologías nuevas y superespecialidades que todo el mundo tiene derecho y aspira razonablemente Disculpe, a tener. Jaime, no me refiero en el margen donde aumenta la tecnología y la esperanza a que me supere un cáncer, una enfermedad complicada. Me refiero al revés, en lo básico, en que llegue con la guagüita con tos o con fiebre y me la atiendan antes de 3 horas. No el super rayo o la super máquina. Yo creo que usted, Matías, plantea una situación bastante interesante entre qué es ruido y qué es señal. Y evidentemente, a propósito del video que ustedes presentaron allí, todo este tiempo ha sido un tiempo de mucho ruido, ha sido un tiempo en que desgraciadamente yo no he podido estar en el arco defendiendo los penales que se me tiran. Ahora, desde que llegué, estoy muy bien parado en el arco, dispuesto a responder y defender a cada uno de los puntos que se señalan. Pero es paradójico que en el discurso del 21 de mayo de la Presidenta de la República esto se acompaña con una cuenta sectorial del Ministerio de Salud, que está aquí, que está en la página web del Ministerio, donde dice, y ustedes lo pueden leer después con calma, todas las cosas que se hicieron durante el gobierno anterior. Cuántos hospitales se inauguraron, cuántos centros de salud, cuántas vacunas, cuánta gente que se controló, los 100.000 escáneres que se informaron por teleradiología, los 4.000 especialistas que se incorporaron a la red, etcétera. Esto es una señal muy potente y me llama poderosamente la atención y lo encuentro en realidad virtuoso que haya salido sin sesgo, informado por el Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile respecto en reconstrucción. Se señala que el proceso de reconstrucción se completó perfectamente tal como se había señalado, que es una de las grandes crisis sanitarias que ha enfrentado nuestro país. Nosotros nunca habíamos enfrentado lo que tuvimos en febrero del año 2010 de la destrucción de 4.200 camas en una sola noche, en un poco rato. Respecto a lo que usted señala, para nosotros como ministerio lo más importante ha sido la capacidad de las personas de atenderse luego y la capacidad de elegir. Y es por eso que nos llama profundamente la atención que, habiendo sido, por ejemplo, parlamentarios de la propia Concertación en su momento, que pidieron que a los beneficiarios FONASA A, los más indigentes de todos, se les pudiera entregar una atención, un bono de libre elección con subsidio estatal que cuesta $8 millones y que quedó financiado en el proyecto de ley que se envió al Parlamento, fuera una de las primeras medidas que se echó abajo al asumir el nuevo gobierno. Piensa usted que en inversión en infraestructura, durante el gobierno anterior en cada año se invertían aproximadamente $280 millones. Nosotros invertimos $600 millones en una infraestructura que en un reportaje que salió, si no me recuerdo mal, en el domingo, la semana pasada, está absolutamente obsoleta. O sea, lo que hay que hacer en infraestructura de salud en el país, lo que hay que hacer en especialistas es mucho, y yo ruego a que nos pongamos las pilas, miremos el futuro y trabajemos para que esto ocurra. Sí, ministro, siguiendo con su tesis del arquero tapando goles. Familiar para usted. Es muy familiar. Uno puede entender que sepa más o menos de dónde va a venir el ataque del rival, digamos, y esté preparado para eso, pero en su caso específico, y por ejemplo en el caso del hospital de Puente Alto, yo no sé si se equivocaron los defensas, pero empezaron a chutear para el otro arco, porque el alcalde Codina es de su sector, Osandón, Alamán, todo también hicieron sonar la misma campanita y la misma alarma que hacía sonar el equipo enemigo. Ha pasado un tiempo de esas quejas, me imagino que usted ha tenido tiempo para masticarlo un poquito. ¿Por qué cree usted que de ellos también vinieron esas quejas? Como estamos acá para hablar según lo que uno cree, y independiente de que me reten mañana, evidentemente los dos parlamentarios a los que usted se refiere quieren estar en la papeleta de la primaria presidencial del año 2017, y la estrategia que han usado no solo en salud, sino en cualquier otra materia, es creer que atacando al presidente Piñera, que lo ven como un candidato que podría estar también en una papeleta, tienen un rédito. Yo creo que es un error, es un autogol, hablando en lenguaje futbolístico, porque evidentemente la deslealtad no paga.
Nadie podría creer, ¿no es cierto?, que alguien va a decir, este señor es un gran senador porque criticó duramente al gobierno del presidente Piñera y eso lo hace un gran político. Y de hecho, ¿no es cierto?, uno de ellos al menos ya ha tenido la prudencia de quedarse callado sobre esta materia. Ahora, en relación al hospital de Puente Alto. Eso le comento porque, suponiendo que su tesis es correcta, que son desleales, digamos, no es el tema de fondo, el tema es si es verdad o no la crítica. El tema de fondo, tal cual yo lo he señalado y tal cual ellos lo saben. En el video que ustedes acaban de mostrar ahí, el video dice, aquí se está construyendo la primera etapa del hospital de Puente Alto CRS. Lo dice el video que ustedes acaban de mostrar como evidencia. ¿Y qué es la verdad de esto? Cuando nosotros nos llegamos al gobierno, existía el concepto de que podía construir hospitales sin cama y que fueron inaugurados como hospitales. El CRS de Las Higueras de Talcahuano, Centro de Referencia en Salud. El CRS de Alto Hospicio. Fueron inaugurados como hospitales sin cama y defendidos y dichos en la cuenta presidencial del año 2007-2008 que eran hospitales que se estaban entregando a la comunidad. Eso no es correcto. Los hospitales necesitan camas. Y cuando nosotros nos encontramos con la situación de Alto Hospicio, dijimos, vamos a construir un hospital de verdad acá, con 400 camas, que está, entiendo, en este momento en decisión de la Contraloría, en revisión de la Contraloría, para poder construirlo, porque además el terremoto mostró lo que significa en una ciudad, Iquique, Alto Hospicio, 200.000 personas, no tener un hospital de verdad. En el caso de Puente Alto, el año 2009 se llamó una licitación para un CRS, un hospital sin cama. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Ahí hay una población de 1 millón de habitantes, se requiere con urgencia un nuevo hospital Sotero del Río, que ya fue votado como proyecto, a pesar de que estaba licitado. El alcalde de la comuna, que tiene ese problema gigantesco, no le van a construir el hospital Sotero del Río nuevo. No ha dicho una palabra sobre la materia. Y respecto al hospital de Puente Alto, 400 camas, un hospital de mediana complejidad, nosotros siempre dijimos, este es un hospital que se construye en 2 etapas, que requiere un cambio del plan regulador. El alcalde dice, no, pero si yo di un papelito que podían construirlo, aunque todavía... ¿Cómo se le ocurre que vamos a licitar un hospital cuyo solo diseño vale 1.000 millones de pesos sin un cambio del plan regulador que diga que la altura del hospital puede ser tal o cual? Cosa que él comprometió recién para octubre de este año, cuando se le enviaron 3 oficios pidiendo que por favor lo hiciera, porque no podíamos ni siquiera comprometer fondos públicos para dicho hospital hasta que este cambio de plan regulador estuviera hecho. ¿Es culpa de él entonces, de alguna manera? Yo no soy bueno para cargar culpas. Yo creo que él esta información la tiene y ha tenido oportunidad de revisarla y probablemente de corregir sus aseveraciones, y si nos encontramos algún día, ojalá me pida disculpas. No me diga, Jaime, que usted no es bueno para cargar culpa. O sea, si es que hay algo que usted hace, pero magistralmente, es cargar culpa. Y amenaza con querella, y amenaza con demanda, y califica desde grupos específicos como los anestesiólogos, pasando por personas determinadas. No, usted, de las cosas que uno puede decir de Jaime Mañalich, es que Jaime Mañalich no se va con las ramas y cuando encuentra a alguien que es responsable, se tira con todo. ¿O estoy equivocado? Sí, pero eso es distinto de cargar culpa. Cargar culpa es como decir, ese señor es responsable, yo no. Cada vez, como usted dice, que yo he encontrado un lobby de farmacia, un lobby de tabacalera, un problema con la compra de servicios profesionales en los hospitales, lo he dicho por su nombre, los he denunciado, como usted dice, a la Fiscalía Nacional Económica o a las instancias que corresponden, de manera tal que esas situaciones se resuelvan. Yo a usted lo vi por lo menos en 4 oportunidades, Jaime, anunciando demandas que iba a tirar. ¿Cuántas presentó? Nosotros presentamos al Consejo de Defensa del Estado, presentamos 2 por hospitales, y a la Fiscalía Nacional Económica presentamos 3, por tabaco, por fármacos y en el tema de los anestesistas. ¿Y cuál es el resultado de ella? Bueno, porque después vi que hubo una suerte de ayornamiento con los anestesistas, hubo una reunión. El Consejo de Defensa del Estado ha tomado, a propósito de los anuncios que se hacen,
El hospital de Calama lo ha tomado bajo su responsabilidad y está llevando adelante, como se lo pedimos nosotros, todas las defensas que corresponden frente a una quiebra que yo creo que es un poco equívoca del consorcio que construía ese hospital, por decirlo en suave. Y respecto a los otros temas, la Fiscalía Nacional Económica en particular se toma mucho tiempo en contestar a los requerimientos. El caso de farmacias, que usted recordará bien, se demoró 4 años, de manera tal que al menos yo hoy día no tengo información respecto a qué es lo que han hecho ellos. Déjeme hacerle una pregunta, Jaime, que tiene que ver con quizás una diferencia con educación. En educación nadie discute que la educación es mala en Chile y que los indicadores lo demuestran así. Pero si uno tomara, y por eso no quiero que esto parezca de un solo gobierno, no, uno tomara los resultados de ministros de salud en los últimos 30 años, las cuentas que hacen al terminar cada uno de esos, da la sensación de que nosotros no tenemos ni un problema de salud. Es tal la cantidad de cosas que se han hecho, tan tremendamente extraordinario todo lo que se ha hecho, que uno no se explica cómo puede ser que todavía haya listas de espera gigantes del auge, déficit hospitalario. Pues, las cuentas son extraordinarias, son fantásticas, solo que la salud tiene una particularidad realmente novedosa. La salud se padece físicamente e inmediatamente. No es un acto intelectual como una reforma tributaria, donde uno puede especular gratis y decir esto va a traer el acabose para la clase media, u otro puede decir esto va a traer, pero puras virtuosidades para la clase media, y no necesita probarlo porque esas cosas se ven en 10, 15 años. La salud se ve al tiro, y uno va todo el tiempo y sabe cómo interpreta usted el que cada cuenta pública de salud es extraordinaria respecto justamente al gobierno inmediatamente anterior. Y si uno pregunta a las personas en particular, a las que tienen la posibilidad y que usan la salud pública, les dicen que no le ha variado mucho la vida. En su pregunta hay 2 afirmaciones a las que me quiero referir. En primer lugar, las gigantescas listas de espera auge. Cuando nosotros dejamos el gobierno, en el informe de FONASA, que hoy día se bajó por razones que no conozco, que debería mantenerse, eran 9.000 personas las que estaban esperando por una atención auge retrasada. En este informe del gobierno actual se dice que las listas de espera no auge, quirúrgica, bajaron de 100.000 a 25.000. Son números que entrega el gobierno actual. Yo no estoy diciendo nada de mi propia cosecha. Respecto al tema de fondo que usted pregunta, nosotros tenemos una situación, el mundo tiene una situación súper compleja, que es que estamos envejeciendo, Chile no es una excepción, a tasas que nunca antes vistas en la historia. Y perdón que lo diga de esta manera, probablemente yo soy el más viejo de ustedes acá, ser viejo significa ser enfermo, y ser enfermo crónico. De manera tal que las demandas de salud crecen explosivamente respecto a la oferta. O sea, si usted tiene 10% de la población que sufre de diabetes hoy día, 15% que sufre, más, 20% que sufre de hipertensión arterial, y solo 1 de cada 4 de estos pacientes está en un buen control, no tiene dinero para los medicamentos. La ley de medicamentos que promulgamos nosotros se dice ahora que es mala y que hay que echarla abajo, independiente de que en Chile se paga el costo de medicamentos más altos de Latinoamérica, y significa la ruina para el bolsillo de las familias más pobres. Yo pienso que la salud, cuando uno da cuentas, vale decir, construimos tantas camas, tantos hospitales, todavía es muy insuficiente, y no estamos yendo al problema de fondo, que por primera vez durante el gobierno del presidente Piñera, con el fabuloso programa Elige Vivir Sano, se puso. O sea, aquí hay un tema de agenda intersectorial en la cual tenemos que invertir para que en una plaza pública haya plazas, equipos para hacer gimnasia en los lugares más desprovistos de Chile, los pagaba el Ministerio de Salud, toda esa infraestructura, y ese programa hoy día se viene abajo. La ley de etiquetado de alimentos. La ley de etiquetado de alimentos es crucial. A partir de julio estaba prohibido que en los kioscos de los colegios se vendieran alimentos ricos en sal, ricos en calorías, qué sé yo. ¿Qué se hizo con ello? En la especie de retroexcavadora, por llamarla de alguna manera, vamos a echar abajo esta ley.
No vamos a permitir que los kioscos, los colegios se sigan vendiendo. Ministro, la quieren mejorar, no la quieren echar abajo, no la quieren tirar a la basura, quieren hacerles algunos arreglos, según yo le leí a las autoridades. Por favor. No, es que yo lo que le leí, yo no lo escuché de autoridades actuales decir esto es una porquería, todo de nuevo. No, queremos mejorarla en algunos aspectos, que tenía que ver con el lobby de algunas grandes empresas y productores de alimentos. Esa es la explicación que dan, no que la quisieron echar abajo. Matías, lo voy a decir como lo creo. El lobby de las empresas alimenticias que nosotros sufrimos, creo que era irresistible para el actual Ministerio de Salud. Y lo que ha ocurrido no es que se diga estos aspectos los vamos a tomar como bueno, que ya están reglamentados, están tomados de razón, están publicados en el diario oficial para que efectivamente, ¿no es cierto?, el alimento tal esté dicho que para que la madre sepa cuando va. No, se dijo, vamos a postergarlo un año más. ¿Y por qué? Pero el punto, perdón, no es menor. Dijeron que no era para botarlo a la basura, era para mejorarlo. Por lo tanto, reconocen una calidad de base. O sea, solamente para aclarar que no lo quieren tirar a la basura, nada más. Yo pediría, ¿no es cierto?, que los argumentos por los cuales este reglamento, ley son malos, fueran llevados al Parlamento. Fueran dichos. ¿Cuáles son? Porque se dice... La Organización Mundial de Comercio está enojada con este. Nosotros recibimos todo el embate de la Organización Mundial de Comercio. Respondimos en la página web a todos los requerimientos que nos hizo la OMC respecto a la ley de etiquetado de alimentos. Los tomamos en cuenta los que podíamos y los que no eran aceptables no los aceptamos. Y creemos que sacamos una muy buena ley y un muy buen reglamento. Yo le pregunto, ¿qué aspecto del reglamento es hoy día tan malo que merezca que es la entrada en vigencia de esta ley se postergue un año más? Señor Marañas, usted ha hablado, perdón, muy cortito, pero es que tocó el tema, o lo ha tocado 2 o 3 veces, lo tocó durante todo su ministerio, el tema del lobby feroz, llamémoslo así. Ya salió del gobierno, ya salió del cargo. Cuando usted habla de ese lobby feroz que recibió, está hablando de personas ligadas a empresas, está hablando de empresarios, ¿está hablando de congresistas? ¿Está hablando de figuras políticas? ¿De qué está hablando exactamente? ¿O de congresistas vinculados con esas empresas? ¿De congresistas activos? Yo en este tema tengo que ser extraordinariamente prudente porque, como ustedes saben, yo soy objeto de una querella criminal en este momento por haber denunciado este lobby. Entonces tengo que resolver ese tema judicial todavía en la Corte. Lo que sí tengo que decir es que cuando empezó el lobby empresarial ante este ministro respecto a muy diversas materias, yo cerré la puerta inmediatamente. ¿Cómo? Pero para que la gente que está viendo se haga una idea, ¿cómo se manifiesta ese lobby empresarial? ¿Van hacia el ministerio? Van al ministerio, dicen... ¿Llegan a través de los congresistas? ¿Llegan a través de...? ¿Cómo se...? No voy a entrar en detalles, pero digo lo siguiente por razones de defensa personal. Voy a decir que estos asesores o lo que fuera de empresa llegan por mecanismos donde el ministerio, yo cerré la puerta como ministro después, para decir, ¿sabe, ministro? Cuando ustedes dicen que la superficie del alimento tal debe decir una etiqueta así, que esto es alto en sal, nosotros lo encontramos súper malo. Traemos esta otra propuesta que es mucho mejor y que está validada por esto y por lo otro, y traemos la carta del embajador de no sé dónde que dice... Uno dice, un momentito. Esto está hoy día en el Congreso y la denuncia del lobby respecto a estas materias fue hecha por el senador Rossi, por el diputado Monker, por nombrar solo algunos de los que dijeron, en realidad esta cosa ya es inadmisible. Y de hecho reactivó la discusión de la ley del lobby. Está bien, pero yo entiendo por lobby, no el diálogo común y corriente donde alguien quiere hacerle saber al ministro que está sacando una ley su parecer respecto a algo que los compete. Por lobby, eso es un diálogo, es lo que incluso se está pidiendo ahora que se haga con respecto a la reforma tributaria. Recíbanlos a todos, conversen, denles tiempo, hablen. En el Parlamento. ¿Ah? En el Parlamento o donde sea. No, en el Parlamento. Perdón, pero es que ¿por qué razón alguien que es amigo suyo o no le va a tener derecho a decir que le parece equivocada la cosa? Lobby, en el sentido en que se imputa, cuando se dice aquí hay un lobby tremendo, se imputa de que hay una suerte de presión que tiene ventajas para el legislador el aprobar la sugerencia que hace el empresario. ¿Usted vio también de eso?
Yo voy a insistir, don Fernando, con mucho respeto, que a este tema no me refiero, porque como estoy en un juicio de por medio, y tengo pruebas y tengo documentos, prefiero guardarlos para esa oportunidad. Fernando Villegas. Doctor, buenas noches. O sea, más que un lobby feroz, es un lobo feroz que tiene usted encima. Yo lo quiero sacar a otro tema, ahora ya menos mirando hacia atrás, acerca de la gestión suya o de las cosas que se le han imputado, y simplemente ponerlo en su papel de doctor, simplemente independientemente de que haya sido ministro. Se está proponiendo una ley de aborto. Aunque está mal dicho, esa expresión suena como que se quiere promover el aborto, y yo creo que nadie quiere promover el aborto. Es una ley para hacer posible el aborto en ciertas condiciones que todos conocen. Tú las conoces mejor que yo. Que las tres son inviabilidad del feto, violación y aborto terapéutico. Exacto. Despenalización. Despenalización esa sería la ley. Yo le quiero consultar sobre su opinión sobre este tema, que normalmente ha producido y está produciendo ahora mucho conflicto en eso que llaman los temas valóricos. Hay gente por razones religiosas, otros por otras razones que consideran que esto, más que ser en sí mismo ahora algo rechazable y nefasto, el argumento es que abriría la puerta a otras situaciones más adelante. Y citan, y las he estado mirando, análisis demográficos que dicen aquellos países donde estas cosas, con argumentos bastante razonables, se ha abierto esta puerta. Al cabo de un tiempo, dicen estas personas, los críticos, se abren más puertas y llega un momento que la población del país empieza a sufrir efectos que son después muy difíciles de revertir, porque las mecánicas demográficas son muy pesadas, tienen una inercia tremenda. Yo le quiero plantear a usted cuál es la situación en esta materia. También se dice que los abortos irregulares, estos son los partidarios de la ley para terminar con la penalización, son muchos y son brutales. ¿Cuáles son los hechos que usted maneja y cuáles son los puntos de vista que usted tiene al respecto? Usted, Fernando, hacía una introducción que quiero recalcar, y es que me pregunta de esta materia como Jaime Mañalich. Exactamente. O doctor Jaime Mañalich. Exactamente. En primer lugar, cuando se dice que en Chile está vedado discutirse este tema y qué sé yo quiero afirmar con absoluta claridad que ese concepto es falso. Durante el año 2012, durante 6 meses, se discutió 3 mociones parlamentarias respecto a aborto en el Senado, en la Comisión de Salud, yo fui a todas las reuniones, en la Comisión de Constitución y Justicia, y en la sala. Arduas reuniones, y al final los senadores, por sí y ante sí, ningún obispo, nadie, los senadores dijeron que vamos a votar en contra de la idea general de estas 3 iniciativas. Eso ocurrió, insisto, hace 2 años. Desde un punto de vista político en este momento, yo lo miro de la siguiente manera. Primero, ¿era posible que la presidenta Bachelet no hiciera mención a este tema durante el discurso del 21 de mayo? Absolutamente imposible, era un tema de campaña. Y lo que dijo en realidad es lo más moderado que podría haber dicho. O sea, que nosotros vamos a promover algún día un proyecto que permita que se practique un aborto en tales y cuales circunstancias o despenalice el aborto. ¿Con qué objeto? Primero, dar respuesta a la promesa de campaña, y en segundo lugar, porque hay un senador que quiere llevar adelante esta iniciativa como de lugar, y de hecho le contestó al otro día que no iba a esperar el proyecto que mandara el Ejecutivo, sino que él se iba a encargar de que en la Comisión de Salud estos temas se llevaran adelante lo antes posible. Más aún, el presidente de ese partido, PPD, hoy día dice que está muy feliz porque esta agenda progresista pro aborto fue recogida por la mandataria y que esa es una agenda claramente de dicho partido. Yo pienso que no estamos hablando con la verdad de qué es lo que queremos. El aborto es la interrupción del embarazo con resultado de la muerte fetal antes de las 24 semanas de embarazo. Después de eso no hay aborto, antes de las 24 semanas de embarazo. En Chile no tenemos un problema sanitario respecto al aborto, vale decir, prácticamente no hay mortalidad materna atribuible a aborto clandestino o el que fuera, no hay mortalidad fetal asociada al aborto, y por eso no es extraño que sea la ministra de Salud la que dice: en realidad yo como ministra de Salud no tengo nada que ver con este tema, porque este problema no es un tema sanitario como se ha querido presentar, sino que es un tema que va a llevar adelante el Ministerio de Justicia
u otro. Perdón, ¿por qué dice usted que no hay mortalidad fetal? Sí, Si la esencia que se busca, supongo, en un aborto es justamente provocar la mortalidad fetal. Lo digo porque cuando ocurre un parto después de las 24 semanas de embarazo, hoy día la neonatología, esta necesidad que pareciera que no se ha resuelto, en Chile es de tal magnitud que la mayoría de esos niños que tienen 26, 28 semanas no fallecen producto, y de hecho uno de los escándalos, como ustedes saben, más groseros que ha habido en la historia del aborto recientemente es el de un médico norteamericano que, usando una hormona, generaba abortos muy avanzados en su madurez, y los niños nacían vivos y había que matarlos, asesinarlos una vez nacidos, porque ahí ya son seres vivos, de manera tal de completar la intención que se buscaba, que era terminar con el embarazo y terminar con la vida. Pero hay cifras que no se pueden conocer porque en la esencia de una práctica clandestina es no tener antecedentes. Y se habla, yo no sé cuál es la fuente, porque uno la escucha y lee, no he encontrado fuente, que hay 3.000 abortos clandestinos al año en Chile. ¿Usted tiene alguna antecedente? Yo creo que esa cifra hoy día es muy difícil de conocer. Claro. En primer lugar, porque la mayoría de los abortos que se hacen en Chile hoy día se usa un medicamento que se llama misoprostol o misotrol, que lo que hace es que cuando una mujer ha tenido un atraso, podría no haberse hecho ni siquiera el examen de embarazo o no saber que está embarazada, usa este medicamento, ¿no es cierto? Y eso produce un aborto, y eso prácticamente no produce necesidad de hospitalización. Es una cosa ambulatoria, nadie puede saber, la venta de este medicamento se hace a través de internet, de manera tal que saber cuánto aborto hay en Chile derivado en las primeras semanas de embarazo. Si alguien tiene el número, es difícil. Respecto a abortos clandestinos, cruentos, o sea, una mesa ginecológica, introducir dilatadores en el cuello del útero de la mujer, matar al feto a través de romperle el cráneo, todo eso y sacarlo para afuera, nosotros hemos estimado, a raíz de las complicaciones, de las cifras internacionales, que en Chile deben existir todavía alrededor de unos 12.000 abortos de ese tipo. La mayoría de los cuales se usan como control de la natalidad. O sea, no es que haya una malformación fetal o una violación, sino que es la mujer que no quiere tener otro hijo, que quedó embarazada porque, en fin, no estaba bajo un sistema de planificación o falló. Y en ese sentido nosotros hicimos un esfuerzo gigantesco por proteger sobre todo a nuestros adolescentes. El embarazo adolescente durante el gobierno del presidente Piñera bajó de 40 a 36.000. Y nosotros realmente trabajamos enormemente en condones, en píldoras de día después, lo que fuera, para reducir esa posibilidad. De manera tal que la discusión de verdad respecto al aborto es, ¿queremos un aborto que en realidad sea una opción, como dice el Colegio de Matronas hoy día, como tratamiento anticonceptivo? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿queremos un aborto, como las agencias internacionales sugieren, que claramente tenga un objeto eugenésico, vale decir, que diagnosticado que el niño tiene, ¿no es cierto?, tales o cuales condiciones, es propicio practicar un aborto, y eso ocurre en países, por ejemplo, donde niños con alguna trisomía no es posible que nazcan. ¿Y cuál es la opinión de Jaime Mañalich, doctor? Respecto a mi opinión personal, yo pienso que respecto a despenalizar el aborto, en el sentido de no perseguir criminalmente a una mujer que se ha practicado un aborto, o no por el problema del doble efecto, vale decir que lo que se buscaba era salvar la vida de la madre, o al médico que practicó esa intervención, cosa que hoy día es un hecho. O sea, yo no conozco casos de una mujer o de un médico que haya sido perseguido criminalmente, porque ante elegir en la vida de la madre, está la carta de Patricia Espejo, ustedes recuerdan, sí. En esa situación, allí no hay delito, no hay... Pero podría hacerlo, en términos legales. Y en ese sentido, como usted apunta, yo creo que corregir esa figura legal y dejar claramente establecido de que allí no hay delito, me parece una cosa razonable. Que volver al 89, no es más que eso. Entre el 31 y el 89 en nuestro país no era susceptible de ser penalizado. Lo que ocurre
es que es así efectivamente en el papel, pero en la práctica, ¿no es cierto?, como lo que se requería en esa legislación era la opinión de 2 o 3, no me acuerdo el número, 2 o 3 expertos en bioética, en la realidad esta figura de aborto terapéutico se usaba para muchos otros fines y sobre todo, como digo, casos con los cuales yo creo que nosotros tenemos que encontrarnos con un proyecto de verdad, porque hoy día se habla en la realidad de extremos que van desde acá hasta acá y no sabemos qué es lo que el Ejecutivo va a proponer y va a estar dispuesto a financiar. Doctor, hay una pregunta que le quiero hacer finalmente y es en función de lo que usted conoce de esta materia, que seguramente la ha estudiado. Es cierto lo que se dice de que una cosa trae a la otra y de que primero una despenalización que parece razonable por las razones que se han dado, qué sé yo, el feto es inviable o hubo una violación y cosas así. Vamos a suponer que eso es razonable. Sí es verdad que se abre una compuerta y esas sociedades empiezan después a generar otras posturas que llevan al aborto eugenésico, al aborto de... ¿Y terminamos todos comiendo los niños? Y qué sé yo, ¿es cierto eso o no? Es cierto que eso es lo que ocurre en los países donde se ha legislado progresivamente sobre esta materia, pero a mí me cuesta establecer una relación causa-efecto, en el sentido de que lo uno lleve a lo otro, que fumar marihuana lleva al uso de la coca. Nadie ha demostrado eso. Que legislar el aborto para estas circunstancias lleve necesariamente... No está probado, entonces, que produzca una consecuencia de ninguna clase. Esas sociedades después toman decisiones autónomas y nuevas. No, pero la gran diferencia es que muchas de esas sociedades tienen la legislación donde le otorgan el derecho a la mujer de hacerse un aborto sin decir ningún tipo de causa. Es decir, en Estados Unidos tú puedes entrar a cualquier clínica privada en los estados donde se permite y la mujer puede hacerse un aborto sin exigir, sin decir de que fue violada, sin decir de que necesita... Aborto seca. Por lo tanto, ahí efectivamente se puede usar el aborto como control de natalidad, sin ningún tipo de problema. Pero en las sociedades donde el aborto está condicionado a la visión médica o a circunstancias específicas, siempre se puede adulterar esta cosa, como se ha hecho haciendo pasar por apendicitis un aborto, pero en esas sociedades no necesariamente se cumple el que tú tengas que establecer automáticamente una cosa generalizada de otra naturaleza, porque son naturalezas distintas nomás. Y por eso yo creo que este es un tema muy complejo que hay que discutir con un proyecto en la mano, porque tiene una amplitud tan grande que al final la pregunta es ¿de qué estamos hablando en realidad? Y en eso los países valóricamente, ideológicamente totalmente distintos coinciden. Cuba tiene el aborto eugenésico, no sé si eugenésico, pero tiene el aborto libre de derecho de la mujer, lo tiene Estados Unidos, lo tienen los países más capitalistas del mundo, por lo tanto no es una variable ideológica política en ese sentido. Ministro Mañalich, le quiero agradecer, doctor Mañalich, le quiero agradecer por haber estado aquí esta noche. Matías, te quiero decir lo siguiente. Yo el día 11 de marzo creí que quedaba cesante, qué sé yo. En realidad asumí una pega mucho más pesada que la que tenía antes, que la de ex ministro. Es dura. Gracias. Pero no llore tanto. Que esté muy bien. Y lo peor sin sueldo. Vamos a hacer una pausa y volvemos.